Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de las Improvisadas con Nachi y Jay. Recuerden que es un espacio para encontrarnos en una conversación nutritiva con historias reales donde reflexionaremos de la vida, la comida, el movimiento y las emociones. ¿Cómo estás, Jay? Bien, ¿y tú, Nacha, cómo estás? Bien, ya nos sentíamos un poco oxidadas de no grabar hace rato, bastantes semanas han pasado desde nuestro último capítulo, pero es porque hemos estado también en un momento de muchos cambios, ya sea profesionales como personales, pero estamos aquí, vamos a mantener nuestro podcast, estamos en nuestro cuarto episodio de la tercera temporada, nos felicito. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy controversial, como siempre nuestros temas, pero que va a ser muy útil para ponerlo en práctica. Muy educativo el tema de hoy. Muy educativo. Este capítulo se llama Descifrando etiquetas, comer mejor sin complicarse. Hoy día vamos a hablar del etiquetado nutricional, que si bien es un tema que no a muchos les llama la atención, necesitamos orientar a las personas, darle tips y también desglosar y hablar acerca de lo que significa leer el etiquetado de un alimento, que antes no importaba mucho, pero que ahora es muy importante incluso para las personas que tienen alergia o rechazo a ciertos ingredientes. Bueno, hoy en día ya hay mucha más conciencia de eso. La gente ya entiende en general qué es lo que tiene que leer. Hay muchos que todavía ni siquiera lo hacen, pero yo por lo menos he visto en la consulta que ya hay más conciencia de eso, en sentido de leer algo de la etiqueta, no solo la fecha de vencimiento, que es como lo más común, ¿cierto? Yes. Entonces, antes de meternos de lleno en el tema del etiquetado nutricional, queríamos contarles algo que pocas personas conocen. Chile forma parte del Codex Alimentarius, que es creado en los años 60. A partir del 69 forma parte del Codex Chile. Es una especie de una gran mesa mundial donde se definen las normas internacionales sobre alimentos. Así es, el Codex fue creado por la FAO y la OMS y su objetivo principal es que los alimentos sean seguros y de buena calidad. Se basa en evidencia científica y así discuten de inocuidad de alimentos, higiene, aditivos, residuos, nutrición y por supuesto el etiquetado. Y lo genial es que no se decide al azar, ¿cierto? Hay comités científicos que analizan todo, desde los plaguicidas que tienen los alimentos hasta los nutrientes, el desglosado de los nutrientes, vitaminas, minerales, para que las normas tengan una base sólida. Chile participa activamente desde hace décadas y esto nos permite estar al día con regulaciones internacionales y aplicar estándares que protejan nuestra salud y facilitan así también el comercio exterior. Por ello, alrededor de los años 97 se creó el Comité Nacional del Codex, que está representado por expertos y así nos ayudan a alinear las regulaciones nacionales con los estándares internacionales. En Chile tenemos el Reglamento Sanitario de los Alimentos, esto Claro. Muchas personas lo conocen, que establece las condiciones sanitarias que deben cumplir todos los procesos relacionados con los alimentos, desde la producción, la importación, la elaboración, el envasado, hasta la distribución y venta. Y el objetivo es proteger la salud y la nutrición de la población y garantizar los alimentos que consumimos sean sanos e inocuos. Por ejemplo, la llegada de alimentos de otros países, de otros continentes. Y lo interesante es que muchas de estas disposiciones de la RCA del Reglamento Sanitario de los Alimentos están basadas en las normas del Codex Alimentarius. Así que cuando hablamos de etiquetas, no solo son letras o sticker en el envase, es información que debe estipularse en los rótulos del alimento según las normativas que tienen base científica y confiable. Esto sí o sí obligatorio en Chile. Ajá. En otros países de Sudamérica no se hace, pero en Chile es una norma. Claro, no se hace de manera tan estricta, Sí. Tal vez nosotros somos más pioneros en eso, vamos a hablar más adelante de qué cosas. Y una pregunta importante o interesante es que ¿cuántos de ustedes que nos están escuchando han comprado algún producto light o sin azúcar, cero azúcar, pensando que es sano? 0% colesterol. Claro. Y después de revisar la etiqueta descubrieron que no entienden ni siquiera la mitad de los ingredientes. Esta es una realidad común y corriente en el panorama, por lo menos nacional, que es lo que nosotros sabemos y a las personas que atendemos.
Si pensamos que en los años 60 o 70 las personas compraban sin saber mucho, que el nombre, más allá del nombre del producto, no había obligación de informar cuánta grasa, azúcar o sodio tenía un alimento, y en ese momento la gran preocupación mundial todavía era la desnutrición, no la obesidad ni las enfermedades crónicas, que eso fue un salto ya más cerca de los años 90-2000. Claro, y a medida que avanzaba el tiempo, los alimentos procesados empezaron a dominar la industria, ¿cierto? En los supermercados aparecían también otros problemas de salud que se asociaban con el exceso de alimentos, y por eso en Estados Unidos generó, como tú decías, por los años 90, una ley llamada Nutrition Labeling and Education Act, la NLEA, que obligó a que casi todos los alimentos envasados mostraran su información nutricional. Y eso fue un cambio enorme, ¿no? Sí, un gran cambio, y por primera vez las personas podían comparar productos y ver claramente las calorías, las grasas, los azúcares, todo en un formato estándar. Era la idea de que informar al consumidor también es una forma de educar. Ajá, y ese movimiento, esa regulación internacional nos empezó a inspirar a nosotros. Y por el 2000, entre el 90 y 2000, Chile ya había superado la desnutrición que tú mencionaste antes. Empezamos a enfrentar otro desafío, que es la malnutrición por exceso, que se llama, o la obesidad principalmente, diabetes e hipertensión, que comenzaron también a aumentar, digamos, la incidencia de eso, y quedó claro que había que hacer algo, ¿o no? Entonces ahí es cuando el etiquetado nutricional se vuelve una herramienta de salud pública. Ajá. Primero llegaron las normas básicas para mostrar los nutrientes en los envases, parecidas a las de Estados Unidos, pero después vino el gran salto, los sellos de advertencia que todos conocemos hoy, el alto en azúcar, esos cuadraditos negros que salen en todos los alimentos, alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas saturadas. Y estos sellos han marcado historia porque, como dijimos, Chile ha sido un país pionero en implementar este formato, que es más claro y se basa en esta evidencia más científica, con el objetivo de proteger a los consumidores, no para confundirnos, sino que ser cierto, como esto es alto en, de manera clara, y digamos los rótulos son negros con letra blanca, deben tener un tamaño específico. En la práctica uno empieza ya a identificar desde esos sellos. Bueno, y este modelo después ha sido adoptado por otros países como México, Perú, Argentina. Y hablando de los sellos, en Chile tenemos la ley 20.606. Esta ley regula los sellos alto en, para indicar cuando un producto tiene exceso de calorías, de azúcar, de sodio y de grasas saturadas, que son estos 4 conceptos los que más nos interesan como profesionales de la salud, porque son los que en desbalance generan las enfermedades crónicas. Ajá, esta es una ley que es obligatoria, la de los sellos. Todavía quedan algunas excepciones pero en general ya deben estar en todos los alimentos envasados. ¿Y cuándo corresponde poner estos sellos? En todos los alimentos envasados que tengan adición de azúcares, grasa o sodio, o su aporte nutricional supere alguno de los límites de nutrientes que están establecidos en el reglamento sanitario de los alimentos. Tiene que decirlo, o sea, muy rica será la galleta, pero tiene que decir ahí. Eso podría, obviamente genera controversia, porque incluso las empresas de estos alimentos juegan con sus utilidades, con sus ingresos, por un tema de marketing. O sea, comprar una galleta que tiene alto en varios conceptos de los que hablamos hace a la persona dudar en la compra. Claro. ¿Y qué resultados hemos visto? Por ejemplo, en el 2016 el 71% de los productos requerían sellos alto en. Ahora bajó a 53% gracias a los cambios en la industria. O sea, ¿qué ha hecho esto? El reglamento sanitario de los alimentos nos da como la normativa para que estas empresas después tengan que reformular sus alimentos. O sea, si se dan cuenta, ya una galleta o unos Chocapic, ahora la formulación del Chocapic no es el mismo sabor, no es el mismo dulzor. Es distinto al original. Sí, traen otros ingredientes, traen más endulcorantes, traen menos cantidad de harinas, les ponen otras harinas o sustitutos, o le adicionan. Entonces la industria ha tenido que hacer grandes cambios.
Ahora, no siempre esto quiere decir que sea saludable, ya que hay muchos alimentos procesados que han sustituido, por ejemplo, los azúcares por edulcorantes artificiales para así evitar los sellos altos en calorías o altos en azúcares. Ya, si quieren saber igual más del tema de edulcorantes, pueden escuchar el capítulo 6 de nuestro podcast donde hablamos de edulcorantes artificiales, en nuestra primera temporada. Muy bueno ese capítulo. Sí. Bueno, hay un estudio también llamado Efectos en el conocimiento de etiquetado nutricional en consumidores de un supermercado que se hizo en Valparaíso en el año 2019. Y en este estudio un 62% de los consumidores reportó que dejaron de comprar productos debido a la cantidad de sellos altos en que contenía. Así que aún hay un desafío, muchas personas no saben interpretar correctamente los sellos. Tenemos que ampliar también la muestra de estos estudios para hacerlos como a nivel más nacional y conocer bien el impacto que ha tenido estos sellos en el consumidor. Y es ahí donde está nuestro trabajo y de los otros colegas profesionales nutricionistas o terapeutas en sí, que en general uno recibe mucha gente que compra alimentación natural, pero la alimentación natural, mucha alimentación natural, no toda, es quizás alta, por ejemplo, en fibra, pero sí alta en calorías o alta en grasas. Entonces hay que enseñarle a la gente de manera simple, práctica, a leer la etiqueta de los alimentos y a correlacionarla con tu estado de salud. Ajá. Porque si eres una persona sana, saludable, puedes comer quizá un poco más de frutos secos, quizá un poco más de chocolate o quizá un poco más de ciertas grasas. Pero si eres una persona con enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión, diabetes, entre otras, hay que restringir y es súper importante saber lo que estamos consumiendo. Excelente, sí. Bueno, ahora, ¿qué tiene que aparecer en la etiqueta? Esto como a modo general para educar. La información, como dijimos, es obligatoria en Chile y esto está en el reglamento sanitario y también existe un manual de etiquetado nutricional que eso se creó mucho para los productores de alimentos para que puedan orientar bien, digamos, la etiqueta de sus productos. Ya hay una rotulación que es general, que esta información está relacionada con la identificación del producto, es decir, nombre, razón social, domicilio, las condiciones productivas, el lote, la fecha de elaboración, vencimiento, ¿Puedo hacer una bolita aquí antes de que se me vaya una idea? Sí. Yo iba a postular a un emprendimiento hace unos años, no recuerdo, de un alimento. ¿Ya? Y para eso te enseñan, hay unos videos incluso de Cercotec, de Fosis, de cómo elaborar un propio etiquetado de alimento. Súper sencillo, súper práctico. Si quieren encontrar más información, pueden meterse en estas páginas. Eso. Excelente. Sí, pues y ahora está didáctico, si vimos un video nosotras. Bueno, hay listados de ingredientes como los colorantes amarillo crepúsculo, tartracina, que deben estar destacados en negro. No sé si se han fijado cuando leen algunos alimentos. En negrita. O los alérgenos que estén presentes en el alimento o incluso que estén presentes por contaminación. Por ejemplo, en esta industria también se elaboraron alimentos con gluten, nueces, qué sé yo. Que pasaron en las mismas máquinas. Exacto. ¿Ya? Y también está la declaración de los nutrientes, que esta es la información sobre el aporte nutricional, es decir, de energía, proteínas, hidrato de carbono, grasas, sodios, azúcares, y que también tienen sus, digamos, límites, ¿cierto? Que uno tiene que ser más detallista. Por ejemplo, las grasas, si tienen igual, la porción aporta 3 gramos o más, se debe de la desglosar en qué tipo de grasas es. Podrías comer el doble también, dependiendo del contexto, y también de qué tipo de grasa hay ahí, ¿cierto? Y qué acompaña además esa grasa, porque hay muchos alimentos que también tienen un exceso de sodio y es alto en todo, ¿cierto? Sí. Hablamos eso de las nueces, que se rotulan alto en calorías, alto en grasa, lo rotulamos, o mejor no, digamos una nuez natural que no tiene ningún aditivo, versus tal vez un alimento procesado que también puede contener una cantidad similar de grasa, pero muchas más saturadas, por ejemplo. Sí. Entonces eso también... O menos calorías, pero más grasa, que son por lo general algunos alimentos light. Ajá. Mucha información, pero la idea es dejarle los tips o en qué consiste una rotulación nutricional.
Sí, bueno, entonces si igual quieren saber más detalles, como dijimos en el manual de etiquetado está, y en el reglamento sanitario de los alimentos. Y también es importante, si queremos comparar, todos tienen que estar los alimentos, digamos, establecidos por 100 gramos. Y eso hasta a mí me pasaba cuando estábamos estudiando, incluso en la U, que yo comparaba solo por porción por porción. Y dije, ya, pero por ejemplo este paquete de galleta, una porción son, no sé, 30 gramos, y este paquete de galleta, una porción, son 50. Entonces ya no podía compararlo igual. Eso vamos a hablar ahora, como el orden de cómo leer un etiquetado de alimentos. A ver, cuéntanos. Bueno, hablando de nutrientes críticos, en Chile se enfocan principalmente, tenemos que ver los azúcares totales, que está desglosado ahí, pero los azúcares totales, las grasas saturadas, porque está, a ver, si ustedes se fijan, acá tenemos el etiquetado de un yogur. En el yogur dice que un vaso son 120 gramos. Digamos un recipiente de yogur. Un recipiente, y porque yo estoy viendo el etiquetado de una bolsa de yogur, y aquí en la bolsa trae 8 porciones. Ya. Entonces, una porción son 116 calorías. Eso lo multiplicamos por 8, y si una persona llegó con hambre y se echó medio paquete de cereales y una bolsa entera de yogur, está comiendo aproximadamente 1300 calorías. Y bueno, proteínas 3,4, grasa tiene 3,4, y eso es alto. Veamos, grasa saturada 2,3, alto en grasas saturadas. Hidrato de carbono 18, lo máximo, lo ideal es 20 gramos por porción. Entonces, toda esta cosa quizás es mucha información numérica, pero hay que basarse también en lo que vemos por porción y lo que trae todo el alimento. Un paquete de galletas Cookie puede traer incluso 5 porciones. Ajá. Y por lo general uno no se come 3 galletas, a menos que estés compartiendo con mucha gente. Por lo general, una persona, si quiere almorzar y no tiene nada que almorzar y quiere comer, se toma una cajita de leche, y que es una porción, y lo otro se come un paquete entero de galletas Cookie. Entonces, eso lo multiplicas por 5 o por 6, que son las cantidades de porciones, ya te aumenta mucho la cantidad de... Claro. Lo que vamos a hablar, si puedes hablar del porcentaje de valor diario. Sí, o sea, es que estos porcentajes se establecen para que uno pueda decir cuánto estoy cubriendo de mis necesidades energéticas diarias en promedio, que están calculados para un adulto que pesa 70 kilos más o menos, etcétera. Pero ahí también eso está desglosado en algunas etiquetas como para ciertos nutrientes, ¿ya? Lo que dije de las grasas, por ejemplo, que tú ya lo mencionaste, o de otros nutrientes, ahí está como esto cubre un tanto porcentaje de las necesidades diarias. Sí, yo voy a hacer como un resumen de lo que hemos hablado en palabras más simples para todo tipo de oyentes, porque hay personas que, si bien se pueden manejar un poquito más en concepto de nutrición, hay otras personas que es lo común que nosotros conversamos o atendemos que no saben mucho, y lo importante es poder entregar acá con este capítulo información para tomar un paquete de algo o un envase de yogur y poder hacer una lectura rápida. Lo primero que tenemos que ver es concentrarnos en el tamaño de la porción, ¿ya? ¿Cuántas porciones trae el envase? Lo que dijimos recién, el ejemplo de la galleta. Luego, los nutrientes críticos: el sodio, los azúcares añadidos, las grasas saturadas y la fibra. ¿Tiene fibra o no tiene fibra? Sí, si no tiene fibra no es gran aporte. Pero dependiendo igual del origen del alimento. Totalmente, porque hay alimentos que no van a tener fibra. Sí. Y otros, los azúcares añadidos, ¿ya? Para eso hay que ver primero los semáforos en negro, porque siempre va a salir si tiene alto en azúcar, alto en grasas o alto en sodio. Alto en caloría incluso. Ajá. Lo otro, usando el porcentaje de valor diario. Esto ya es como si una persona está como más enfocada en la cantidad de calorías que está ingiriendo. Por ejemplo, en una persona que está con restricción calórica, que quiere bajar de peso, que está con sobrepeso, obesidad, tiene que ver el porcentaje del valor diario, porque puede que un alimento esté cumpliendo con el 50% de tus calorías que necesitas, y es una barrita de cereal, por ejemplo. Eso significa 4 Snickers, 5 Snickers. 4 Snickers cumplen con tu mitad de calorías al día.
Entonces súmale que esos 4 sneakers lo estás comiendo de colación nomás. Claro. Que está el almuerzo, el desayuno y todo. Entonces ahí uno puede ir como matemáticamente jugando con cuánta cantidad de calorías y de nutrientes críticos vamos ingiriendo, ¿ya? Uh-huh. Entonces, como guía rápida... Bueno, y los ingredientes. Claro, es importante revisarlo. Totalmente. Recordar que estos se ordenan de mayor a menor proporción. O sea, lo que uno lee al principio es lo que más contiene el alimento y lo que lee al final es lo que menos contiene. Así se deben, digamos, ordenar los ingredientes de los alimentos. Para nosotros que somos más pro alimentación natural, lo ideal es que un alimento de la industria tenga la menor cantidad de ingredientes. Uh-huh. Ojalá agua y un poquito de conservante y sería. Pero no es tan así. A veces un paquete de galletas light o sin azúcar, sin grasa, sin lactosa trae una cantidad impresionante, no sé si te has dado cuenta. Sí, me he dado cuenta. De ingredientes para conservarlos, para mantenerlos o para darle el sabor o la astringencia. O hacernos más adictivos al mismo producto. Sí, o el crack, etcétera. Entonces es increíble de que a lo mejor no necesariamente lo que decimos, recalcamos, lo light o lo sin azúcar o bajo en grasa o no sé, aparentemente sano va a ser saludable a largo plazo. El ejemplo que damos de los yogur, que a mí me pasa harto esto en la consulta, que el consumidor empezó a comprar más yogur de proteína y el cuestionamiento era, pero ¿por qué si ya tiene proteína el yogur? ¿Por qué vas a consumir uno que le adicionaron más leche a lo que en realidad naturalmente tiene leche, cultivos lácteos y qué más? Tendrá un poco de azúcar, sí. Pero en estricto rigor no debiese tener más concentrado de leche y eso ha hecho que también la tolerancia a ese alimento sea distinta, ¿cierto? Sí. Va a tener más componentes, incluso más lactosa, más caseína. Lo que pasa que señora, señor, joven, jovencita, etcétera, es súper importante para eso tomar un plan de una alimentación guiado con una nutricionista. Estos son excepciones a la regla. Las personas que necesitan algo un más seguimiento específico, más clínico, tienen que consultar con un especialista, por lo general médico formado o especializado en esa área. Pero la nutricionista te hace una guía, un plan paliativo y preventivo de lo que tú necesitas, ya sea en un orden de horarios, en una cantidad, en porciones, en porcentajes, etcétera, porque es súper bueno para una persona que está con una enfermedad crónica controlarse a través de la alimentación. Quiero agregar aquí que es muy importante, sobre todo para los hipertensos, ver el porcentaje de sodio, ver para una persona con problemas al hígado o con colesterol alto o LDL alto, las grasas saturadas. Se tiene que evitar los aceites parcialmente hidrogenados, las grasas trans. Cuando tiene un alimento grasas trans hay que tener ojo. Una persona con problemas de colesterol o LDL, etcétera, tiene que evitar de preferencia estos alimentos. ¿Y eso tiene que ser rotula igual? Sí, todo está rotulado. Y la fibra también tiene que ojalá tener un porcentaje alto en fibra si tus problemas son también a nivel de flora bacteriana, intestinales, del intestino grueso, etc. Entonces todo esto, lo que le estamos contando, está especificado en el etiquetado. A veces hay gente que se demora 1 hora más en el supermercado porque si bien hay gente que le da lo mismo y que se fija en el semáforo de los alimentos, que son estos sellos negros, hay personas que se dan el tiempo porque ya sea tienen alergias alimentarias, porque no pueden consumir algún alimento, no sé, con trazas de gluten, o porque realmente se preocupan de que la alimentación recorrige y mejora enfermedades. Entonces se toman esta importancia del etiquetado nutricional cuando una persona está con un riesgo de salud. Y eso en general. También existen nombres de ingredientes que no entendemos, como de azúcares añadidos, que está como jarabe de maíz, fructosa, dextrosa, sí. Que eso igual es importante aprenderlo. O a veces simplemente, como decimos, si son muchos los nombres que no entendemos, mejor evitar comprar ese producto. Sí, y lo otro también, comparar productos similares. Por ejemplo, tú quieres elegir entre un yogur y otro yogur,
idealmente elegir productos que tengan menos calorías, menos azúcares añadidos y sodio y más fibra. Eso es como en general lo que uno recomienda para elegir un producto. Lo que tú decías, acordarse de compararlos por 100 gramos o revisar el tamaño de la porción. Los nutrientes como más críticos, que son los que mencionamos nosotros, y eso como yo diría como general, si tampoco queremos dar tanta información, si igual nosotros lo que promovemos como lo más natural o preparado en casa idealmente, pero obviamente el ritmo de vida a veces hace que necesitemos comer algo que está envasado, porque obviamente no necesitan algunos alimentos refrigeración, etcétera. Y hoy la industria igual está mucho más preocupada que antes de eso, porque está más reglamentado, de evitar los sellos, de que este producto sea más natural, porque el consumidor también ya lo está demandando más eso. Sí, porque la gente está priorizando comprar un alimento, una granola, por ejemplo, si te das cuenta en un supermercado, una granola entera con grasas saturadas altas, con harto en caloría y en carbohidratos, es menos consumido que una granola que tienen un sello, no sé, que es baja en calorías y que tiene menos grasa, menos azúcares, porque la gente asocia también el consumir de manera más natural y sana a cuidarse en el peso, evitar que aparezcan o aumentar las enfermedades crónicas, la obesidad, etc. Entonces es súper importante primero mirar y hacer este desglose. Y lo otro que te quería hablar también es de los mitos y las trampas en las etiquetas engañosas, lo que hablábamos recién, que diga light, bajo en grasa, sin azúcar, no garantiza que sea saludable. Muchas veces reemplazan la grasa con azúcares o aditivos. Sí, eso es importante, o lo que es natural tampoco está muy regulado, o sin azúcar puede significar que le agregaron más edulcorantes para evitar el sin azúcar. Y por otra parte le ponen alto en fibra, que eso también está regulado, que uno puede poner alto en una propiedad saludable, ¿ya? Entonces, por eso la guía es leer bien los ingredientes, que es lo principal, e intentar comparar el producto por 100 gramos con otro similar para poder hacer una mejor elección, ¿ya? Eso como digamos, resumen. Algo así como un dato extra, que salió una noticia hace unos meses de un atún con caldo, y que hoy, por ejemplo, esta noticia es interesante porque después el consumidor se dio cuenta que tenía adición de caldo de verduras extra, de arvejas, zanahoria y otros ingredientes, que en realidad el objetivo de eso no es como que tenga más pescado, pero al absorber más agua, eso es lo que pareciera que tuviera el producto y que se viera más jugoso, etcétera, pero en el fondo no es que tenga más pescado, sino que este caldo que le agregaron hacía que absorbiera más agua, ¿ya? Y así abarataban costos y tú terminas pagando más por agua y caldo que el precio de la carne en sí del pescado. Entonces la industria también sabe esto, y nosotros, por eso es importante que nosotros también aprendamos un poco a leer las etiquetas, porque así vamos a tomar mejores decisiones y vamos a crear otras demandas a nivel de alimentación. A veces hay mucha gente que pregunta, ¿quién es mejor, el atún o el jurel? Y en el fondo hay que ver el tipo de conservación y preparación del jurel, si realmente el atún es atún. A mí me dijeron que el atún no era exactamente atún del que se come por trozos, sino que es otro pez similar al atún, pero que obviamente que abarata costos en la industria. Entonces las industrias son también muy... tienen claramente su marketing y sus estrategias para poder sobrevivir en el mercado y para poder obviamente en un espacio de competencia ser pioneros o ser casi como monopolio en sus industrias. Entonces siempre van a tener como ofertas atractivas, incluso visualmente, lo que hablábamos de los alimentos para los niños. Los cereales con muchos colores, eso también fue reglamentado. Sí, pues es que eso es lo importante, que ahora que se fiscalice y que también nosotros como consumidores podamos dar a conocer eso. Ahora hay muchas maneras de dar a conocer las noticias, simplemente en las redes sociales, un video, qué sé yo,
para que se pueda fiscalizar ese producto, ese alimento, y nosotros poner alertas también. Entonces voy a hacer un cierre y un resumen y llamado bien práctico y bien resumido a las personas que nos están escuchando. Primero, tenemos que ver el tamaño de la porción. Eso es súper importante. Es muy distinto comer una porción que comer todo un paquete que trae varias porciones. 2, ver los sellos alto en, como en una alerta rápida. Si tú ves un alimento, quieres elegir entre 2 cajas de ciertos cereales, uno que tiene muchos sellos alto en y otro que no, elige el que no. Eso es como algo muy práctico que podemos hacer y no necesariamente con mucho conocimiento previo. Y 3, leer con atención los ingredientes y comparar. Por eso es súper importante ir comparando más que por marcas, por ingredientes. Y yo quería hablar de las actualizaciones del reglamento sanitario, que ahora lo que se hizo es solicitar a la industria que se haga una separación física, digamos, en los supermercados, de las góndolas donde están los productos envasados que declaran ser libres de gluten, porque si no se pueden contaminar físicamente también, ¿ya? Y esto va a entrar en vigor, o ya entró en vigor 18 meses después de la publicación del diario, y ya son cosas que antes jamás uno lo iba a pensar, pero realmente si tú pones un paquete de harina de trigo y al lado pones una harina de maíz, es súper probable que se contamine igual físicamente. Y para las personas intolerantes, sí, lo que pasa es que había muchos casos de intolerantes al gluten y celíacos, cosa que antes no se veía tanto. Es por un tema ya de los cambios que ha habido en la industria de la alimentación. Entonces ahora es súper necesario, que a veces hay alimentos que dicen libre de gluten y sí tienen trazas. Y eso es demanda directa a la empresa. Claro. ¿Cómo tú compruebas si el alimento decía libre en gluten? Y hay personas que son extremadamente alérgicas. Sí, es que también ahora tienen que tener un logo que es específico para que puedas poner libre gluten y que la persona que es celíaca pueda confiar y comprarlo, y consumirlo sin mayores preocupaciones. Leen 2 veces, leen que esté libre en gluten y si en la fábrica tiene trazas o no de gluten. Eso es importante. Y la fortificación de leches y harinas con vitamina D también es algo que se está ahora se tiene que poner en práctica, porque tenemos poca exposición hoy en día al sol, hay baja vitamina D, y esto también es como una política pública, que es lo que en el fondo el etiquetado hace, ¿cierto? Y uno lo puede evidenciar ahí. Súper. Lo interesante de todo, para resumir y finalmente, es que el etiquetado y la publicidad no son solo normas en un papel, sino que son instrumentos de salud pública que tenemos que manejar. Y la ley 20.606 fue un paso muy grande para Chile, porque no solo regula que la información debe tener, que el alimento debe tener una información, sino que lo comunica. Y prohíbe que se haga publicidad dirigida a menores, que se usen juguetes o concursos para atraerlo, y exige que la promoción incluya mensajes que fomenten más estilos de vida saludables. Sí. O sea que el foco cambió, ya no se trata de vender más, sino que de educar más. Y con eso finalizamos nuestro cuarto capítulo, ¿cierto? Y como nota final, que aunque la regulación prohíbe la venta y distribución gratis, digamos que antes se ponían un paquete de estrellitas, no me acuerdo bien cuál era el monito que se ponía afuera, eso obviamente estimulaba la compra de esos productos. Hoy en día ya eso no se puede hacer, y si bien hemos sumado medidas que han reforzado este tipo de políticas, también podríamos acercarnos, o si tú en un colegio ya no puedes vender cosas chatarra, por decirlo ahí, en los alrededores también es importante que no se ponga fuera un carrito de sopaipilla, por ejemplo, un colegio, jardines, ¿cierto? Esas cosas también son importantes, detalles, pero que importan, ¿cierto? Para que sea algo más de conciencia global. Sí, porque no todos los alimentos obviamente traen etiquetado, pues menos los productos caseros. Así que como tarea para la casa, revisen esta semana, cuando vayan al supermercado o a los mercados, la etiqueta de los productos, y hagan diferencias, y lo más probable es que cambie la compra en su canasta familiar
y obviamente a mediano y largo plazo hayan mejores resultados. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de Las Improvisadas. Y recuerden seguirnos en nuestro Instagram, las_improvisadas_podcast. Estaremos en contacto pronto. Dejen sus comentarios y muchas gracias una vez más. Un abrazo a todos. Chao.